Decir grandeza de María es en vista a la grandeza de nuestro Salvador. Ensalzar a María es ensalzarle en vista a la grandeza del que iba a nacer de ella. ¿Y quién nació de ella sino el Verbo encarnado? Por tanto, hablar de las perfecciones que Dios preparó en esta mujer es hablar de las grandezas aún mayores de aquel que iba a nacer de esta, que fue preparada con singular gracia. Es decir, que en María no hay espacio en su alma y corazón para el pecado. La gracia se opone al pecado. ¿Y cómo puede uno ser lleno de gracia? En ese momento entendamos esto. Si Jesús no había muerto todavía y somos pecadores desde nuestro nacimiento, que es la gran queja que oponen los protestantes. Porque dice la Escritura, por ejemplo, la misma carta de Romanos, por un solo hombre que pecó, todos fuimos constituidos pecadores. Y María tenía que estar sujeta a esta ley, dicen los protestantes. Pero si hacemos eso, estamos sujetando a la Madre del Señor, a aquella que iba a dar a luz al Inmaculado Cordero de Dios, la estamos haciendo también sucia. La estamos envolviendo y entonces Dios preparó una vasija cualquiera, como dicen ellos, para hacer nacer a su hijo. Esto no tiene lógica. Entonces, ¿qué pasa? María fue salvada por Jesús antes de que el hombre cayera en el pecado, es decir, la liberó, la preservó por singular gracia de este pecado. Como por ejemplo cuando yo me doy cuenta, pongámosle, que en un lugar existe el peligro y yo evito que una persona vaya a ese peligro, yo ya la estoy salvando del peligro antes de que esa persona caiga en el peligro. ¿Cuánto nomás iba a evitar el Señor que su Madre Santísima cayera en el pecado para preservarla? Jesús la ha salvado. Nunca hemos dicho que María no fue salvada por Jesús. De hecho, ella proclama a Dios como su Salvador. Se alegra mi alma en Dios, mi Salvador. Ella reconoce que ha sido salvada por Dios, pero la forma en que fue salvada fue una forma singular, distinta a la nuestra, porque nosotros caímos en el pecado y tuvimos necesidad de la sangre de Cristo para limpiarnos de ese pecado. Pero Jesús preservó a su madre del pecado con un poder singular. ¿Con cuál poder? Con el mismo poder con que creó a Adán y Eva libres de pecado. También la gracia de Cristo se aplica a ellos, como se aplicó también a todos los antiguos padres que estaban también condenados por el pecado y que habían muerto antes de Cristo. También la salvación de Cristo se aplicó en el pasado a ellos, porque lo que Cristo hizo tuvo un valor eterno. El sacrificio de Cristo, al ser hecho por Dios, y Dios es eterno, tiene un valor eterno, y por eso es aplicable a toda la criatura, antes de Cristo, con Cristo en el tiempo en que Él estaba y después de Cristo, por el valor eterno de la acción salvífica de Cristo.